Los valores de la corriente y de las tensiones convencionales en relación a la intermitencia de servicio. La toma de corriente trifásica. Los factores de potencia cos. La potencia absorbida. Los valores en amperios de los fusibles de red. El valor de la tensión de alimentación de red. Las absorciones de la corriente de la red. Antes de poner en funcionamiento un equipo de soldadura, el operador debe asegurarse que la tensión de inserción corresponda a aquella de la red. Sucesivamente fijar el valor de intensidad de la corriente de soldadura, maniobrando el expreso potenciómetro. En este equipo de soldadura se encuentra presente también un dispositivo suplementario de control de la dinámica de encendido del arco, en función del tipo y del diámetro del electrodo elegido. En la parte de abajo hay dos empalmes rápidos para el cable portacorriente al electrodo y para el cable de masa, que se conecta con la estructura metálica del banco y por consiguiente indirectamente a la pieza. Los electrodos están constituidos por una varilla metálica llamada alma y por un revestimiento formado por polvos de compleja composición expresamente estudiada. El revestimiento es el elemento que diferencia un tipo de electrodo de los otros. Se habla así de electrodos básicos, electrodos de rutilo, electrodos de celulosa, electrodos ácidos, electrodos oxidantes. Hay además electrodos de alto rendimiento, electrodos para aceros inoxidables, para fundiciones y para aluminio. Cada fabricante aconseja para cada electrodo el tipo de corriente y la polaridad, las posiciones de soldadura posibles y el valor de la intensidad de corriente en función del diámetro. Con el electrodo básico se solda casi exclusivamente con corriente continua de polaridad inversa, polo positivo al electrodo, en todas las posiciones excepto la vertical descendente. El revestimiento está compuesto esencialmente por carbonatos de calcio y de magnesio, a los que se agrega un mineral denominado fluorita que facilita la fusión. Estos electrodos son muy higroscópicos y por ello deben ser conservados en sitios secos y son resecados antes de su empleo. Habitualmente su punta es grafitada con el objeto de facilitar el encendido del arco. El revestimiento básico da lugar a un baño frío de dimensiones limitadas que facilita bastante la soldadura en posición. El arco debe ser mantenido muy corto para evitar la formación de porosidades. La transferencia metálica se verifica en gruesas gotas que pueden provocar cortocircuitos y es por ello necesaria mucha habilidad de parte del soldador para no provocar salpicaduras de metal. Los carbonatos de calcio presentes en el revestimiento afinan el baño de fusión y conducen a la superficie, bajo forma de escoria, las impurezas como el sulfo y el fósforo. Se obtienen depósitos con elevadas características mecánicas, incluso cuando se deben soldar aceros impuros y ricos de carbono. Los electrodos básicos son utilizados cuando se requiere la soldadura elevada resistencia, ductibilidad y tenacidad incluso a bajas temperaturas, y ausencia de agrietamientos. La escoria es viscosa, relativamente liviana, poco fusible y no se separa muy fácilmente. El cordón de soldadura se presenta como una malla suficientemente regular y más bien convexa. El electrodo de rutilo puede ser empleado sea con corriente continua, con polo positivo al portaelectrodo, polaridad inversa, sea con corriente alterna en todas las posiciones. El revestimiento está constituido esencialmente por dióxido de titanio, comúnmente llamado rutilo, con añadidura de ferroaleaciones de silicio y manganeso para corregir la composición del baño de fusión. El rutilo ioniza fuertemente el arco. Se tienen, por tanto, electrodos muy corredizos y fáciles de utilizar. Estos electrodos no pueden ser empleados cuando, por el desarrollo de hidrógeno, existan peligros de grietas en caliente y en frío. Los electrodos de rutilo se encuentran entre los más usados, sobre todo en los trabajos normales y de carpintería.
Las características mecánicas del depósito son buenas, pero inferiores a las de los electrodos básicos. La escoria se quita muy fácilmente, incluso cuando se solda con chaflanes profundos y estrechos. El aspecto superficial del cordón es bueno después de la solidificación, con malla fina y regular, y son por ello recomendables para aquellas soldaduras en las que la estética es un factor importante. El electrodo ácido se utiliza en corriente continua con polaridad directa y en corriente alterna, preferiblemente para juntas de la chapa a soldar que no sean en posición. El revestimiento está constituido por dióxido de silicio, cuarzo, óxido de fierro y ferroaleaciones de manganeso y silicio. El encendido del arco es pronto y su estabilidad permite soldaduras sin alguna dificultad. Los electrodos ácidos funden notables cantidades de material base, por lo que resulta un baño fluido.